que se denomina inconsciente cognitivo. El inconsciente cognitivo suele manifestarse en el comportamiento de una persona por medio de la manipulación de representaciones mentales sin conciencia. Es decir, si tenemos que tomar una decisión rápida, esta se hace de forma inmediata sin reflexión consciente, basada en experiencias previas que son almacenadas en el inconsciente como tal. También podemos hablar que el inconsciente cognitivo es todo estado mental donde toda la información que el cerebro procesa es incomprensible para el individuo y no necesariamente es que sea negado por la conciencia, sino que es el paso importante para generar la conducta en el ser humano. Por ejemplo, si me encuentro en un estacionamiento y escucho un sonido fuerte, automáticamente mi mente procesa dicho sonido, donde trabaja en conjunto con la percepción, atención y la memoria. Y para ser más claros, podemos hablar de la diferencia existente del inconsciente psicoanalítico y el inconsciente cognitivo. Para esto ponemos ejemplos, porque en el psicoanálisis suele verse de una manera más epistemológica, donde el enfoque al que va la investigación es hacer consciente lo inconsciente. Para lo psicoanalítico, el inconsciente no se encuentra en un plano mental ni físico, sino en un plano de donde se reflejan muchas funciones. En cambio, el inconsciente cognitivo surge de un marco cognitivo y de lo computacional, ya que la mente funciona por medio de información procesada a través de distintas funciones. Características del inconsciente cognitivo, y para esto las podemos enumerar. Primero, se basa en procesos mentales automáticos. Segundo, la reacción a estímulos emocionales. Tercero, se da en la intuición y la habituación. Cuarto, es rápido y opera con mayor capacidad en el consciente. Quinto, se rige por el placer, llegando a una gratificación e ignorando la realidad externa. Y sexto, es reprimido y eficaz. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional va en respuesta a un déficit de conciencia situado al lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit y puede pronunciarse esta falta de atención a estímulos como táctiles, auditivos, visuales, localizado en el espacio o sobre el cuerpo de la persona. También depende si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo de la persona. Ahora, en otras palabras, la negligencia atencional consiste en la dificultad que tiene el individuo para actuar, orientarse o responder a los diferentes estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral. Ahora nos vamos con los tipos de negligencia atencional, que son 1. Heminegligencia. Es el déficit en la conciencia de los estímulos que se encuentran en el lado opuesto de la lesión cerebral. Puede ser a estímulos visuales, auditivos o táctiles. Número 2. Negligencia espacial. El paciente no completa la parte de una tarea que corresponde al lado opuesto a la lesión. Por ejemplo, solo come la mitad de un plato o el reloj ve la mitad de todos los números. Número 3. Negligencia personal. Acá el paciente no reconoce que sus extremidades del lado opuesto a la lesión le pertenecen. Número 4. Negligencia intencional o motora. Acá el paciente no responde a estímulos aunque es consciente de ellos. La negligencia atencional es un tipo de conducta que implica un fallo para responder, actuar u orientarse a un estímulo que se presenta en el lado contrario de la lesión cerebral.
En conclusión, el aprendizaje cognitivo ayuda a optimizar la capacidad de aprender, comprender y retener nueva información. Los procesos cognitivos son fundamentales para entender cómo funciona la especie humana. Las capacidades cognitivas son las habilidades que permiten percibir, atender, procesar, seleccionar, interpretar, analizar y responder a lo que nos rodea. La negligencia atencional, también conocida como heminegligencia, es un déficit de conciencia de los estímulos que se encuentran en el lado opuesto a la lesión que la causa. Algunas problemáticas son: 1. El tener dificultades para colocar una prenda con relación al cuerpo o ponerse la prenda solo en un lado del cuerpo. 2. Coger la comida de una mitad del plato y no encontrar aquellos elementos que estén en el lado afectado. 3. Tener problemas para entender un horario de autobús o tren y dificultades para orientarse o bajar en la parada deseada. Yo les voy a hablar sobre qué es el aprendizaje consciente y qué evidencia hay a su favor. Principalmente, debemos de saber que cuando uno quiere realizar una acción, el cerebro es el que manda la función y así se desarrolla parte de generar conocimientos y otras repeticiones se aprenden implícitamente e inconscientemente sin pensar en la acción que éste está realizando. En cuanto a la dopamina, es un factor fundamental para que nosotros aprendamos a adquirir conocimientos y está presente siempre en el aprendizaje implícito, convirtiéndonos en un punto de vista simple. Es así como constantemente aprendemos sin darnos cuenta. Esto investigado por Fredek, quien era un neurocientífico y psicólogo cognitivo y quien además afirmaba que el cerebro tenía una capacidad amplia para aprender y adaptarse en diferentes contextos o situaciones. En cuanto a la evidencia del aprendizaje inconsciente, como principal evidencia se encuentra el condicionamiento clásico. Este se refleja en el momento en que Iván Pavlov demostraba que los animales podían aprender asociando un estímulo. Skinner demostró además con sus investigaciones que las personas aprenden a través de repeticiones inconscientemente. Otro aprendizaje implícito es en cuanto a la gramática, ya que se caracteriza por ser un aprendizaje implícito. Entonces, siendo así, de una u otra manera, el aprendizaje inconsciente se centra desde el aprendizaje de habilidades motoras y de memoria de una persona y que a su vez ésta aprende a través de repeticiones implícitas. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Quiero contarles que la memoria inconsciente hace referencia a recordar un suceso sin estar conscientes de ello. Uno de los estudios más conocidos para investigar sobre la memoria inconsciente es el método Prigmin. Este permite evaluar estímulos para identificar el rendimiento. Además, la memoria inconsciente ha tenido un amplio respaldo de investigación. Y es así como nuestra mente almacena recuerdos sin ser conscientes, logrando un amplio pensamiento de la memoria. La exposición a estímulos pueden ser inconscientes para cualquier persona, según lo afirmaba Tulbin. Y es así como inconscientemente una persona puede tocar su guitarra o su instrumento musical sin estar consciente de los movimientos que hace para lograr el sonido que él desea. A esto también se le conoce como memoria inconsciente. En conclusión, quiero que sepa que el aprendizaje consciente nos enseña a que podemos aprender diferentes habilidades y conocimientos de manera que no lo sintamos conscientemente. Esto a causa de repeticiones que el cerebro realiza. Y en cuanto a la memoria inconsciente, nos enseña que aunque seamos inconscientemente en el momento de aprender, el cerebro siempre va almacenando todos los recuerdos que tengamos y a esto se le conoce como memoria inconsciente. Por ende, siempre y en todo momento estamos aprendiendo
con nuestras repeticiones, con nuestro diario vivir, con nuestras maneras de actuar inconscientemente, cosas que tal vez para muchos sí son obvias, pero para nosotros no lo es. Dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neurológico que afectan la percepción o la atención. En el contexto de un síndrome neuropsicológico, las percepciones se refieren a la desconexión o separación de diferentes procesos mentales, lo que puede afectar la percepción, la atención, la información. Aquí se describen dos disociaciones posibles que pueden ocurrir en trastornos neurológicos que afectan la percepción o la atención, la cual nos indica la primera, la disociación entre la percepción visual y la alteración espacial. En algunos trastornos neurológicos, como los causados por daños en el hemisferio derecho del cerebro, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, puede producirse una disociación entre la percepción visual y la atención especial. Esta condición está conocida como negligencia, afecta principalmente a la percepción de los estímulos ubicados en el espacio opuesto al hemisferio afectado. Generalmente del lado izquierdo del espacio si hay un daño en el hemisferio derecho. Donde hacemos una breve descripción. La percepción visual intacta. El paciente sigue siendo capaz de ver correctamente los estímulos en el campo visual afectado, pero no les presta atención. La percepción no nota o ignora los estímulos presentes de un lado, normalmente el izquierdo, aún su capacidad visual no esté comprometida. La disociación entre la percepción, lo que ve, y la atención a lo que se enfoca. Aquí brindamos un claro ejemplo. Una persona con hipernegligencia puede ver correctamente objetos a su izquierda, pero no lo percibe conscientemente ni los atiende, lo que puede llegar a dificultades en tareas cotidianas como leer o caminar. Aquí brindamos una segunda disociación entre la atención sostenida y la percepción de la información, déficit de atención y anoxia. Otra posible disociación que se observa en pacientes son trastornos de atención, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y anosmia visual, donde hay una desconexión entre la capacidad de mantener la atención sobre los estímulos y la capacidad para interpretar correctamente la información. Aquí brindamos una breve descripción. Alteración sostenida deteriorada. Las personas que presentan este trastorno por déficit de atención de hiperactividad pierden la capacidad para mantener la atención en tareas específicas, lo que puede llevar al paciente no registre adecuadamente la información percibida. Segundo, percepción intacta pero no incompleta. La persona puede recibir información sensorial adecuada, pero debido a la falta de atención no procesa completamente o correctamente la información, lo que afecta la interpretación del uso de la interpretación. Aquí también se brinda un buen ejemplo. Un paciente con trastorno por déficit de atención de hiperactividad puede estar en una conversación y escuchar
perfectamente lo que dice, pero debido a su incapacidad para mantener la atención, no podrá recordar detalles importantes o interpretar correctamente la información, lo que interfiere en su comprensión. Conclusión. Ambas disociaciones reflejan como la desconexión de los procesos cognitivos como la percepción y la atención. Pueden facilitar las funciones mentales y el comportamiento de los individuos, contribuyendo a los desafíos y el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos neuropsicológicos.